Bueno, hola a todos de nuevo. Vamos a finalizar con este módulo 5 dedicado a los mapas mentales, hablando de una serie de herramientas, software que nos van a permitir realizar mapas mentales con nuestros ordenadores. Van a tener una serie, como todo, una serie de ventajas y quizás también de inconvenientes. Y bueno, simplemente os voy a hablar brevemente de alguna serie de herramientas que yo conozco con las cuales podéis realizar mapas mentales, algunas de ellas además gratuitas, con las que podéis empezar a hacer mapas mentales pues ya mismo, ¿no? Todos recordamos perfectamente para qué son los mapas mentales, para hacer visibles los pensamientos, evitando las limitaciones del lenguaje y demás. Y aquí tenéis otro buen ejemplo de mapa mental, en el cual lo que tenemos puesto son pues una serie de conceptos de una asignatura que damos nosotros de comunicaciones ópticas. ¿Hay alguien levantando la mano por ahí al fondo? Bueno, no os veo, pero espero que alguno de vosotros esté diciendo: Jesús, esto no es un mapa mental, nos estás queriendo engañar. ¿Dónde están aquí las imágenes? Aquí además veo cosas raras, veo palabras entre los conceptos, entre los enlaces que vinculan diferentes conceptos. A mí esto no me suena del todo a mapa mental. Bueno, efectivamente. Lamentablemente no os puedo identificar, pero tendréis un 10 en el curso. Esto no es un mapa mental, es un mapa conceptual. Mapas conceptuales se utilizan mucho también, por ejemplo, en docencia y tienen realmente una funcionalidad también muy interesante, pero son cosas distintas y hay que saber diferenciarlos. Los mapas mentales, como hemos visto, son fundamentalmente gráficos, ilustrativos, estamos utilizando imágenes, estamos utilizando color, mientras que los mapas conceptuales son fundamentalmente textuales. No hemos visto imágenes en esta imagen que yo os presentaba aquí, ¿vale? O esta otra que tenéis de ejemplo. Lo que estamos viendo fundamentalmente es texto, ¿vale? Y relaciones entre diferentes conceptos. Por otro lado, las conexiones que se establecen en los mapas mentales son simples. Yo lanzo una flecha y relaciono diferentes conceptos. Mientras que en el mapa conceptual las conexiones son con palabras de enlace. Por otro lado, y probablemente lo más importante, la funcionalidad. Los mapas mentales están hechos ¿para qué? Seguro que ya lo sabéis, aparte de que lo tengáis ahí. Están hechos para tener una función mnemotécnica, para que a mí me permitan recordar los conceptos que yo he plasmado ahí, lo que he visto en una clase, en una ponencia y demás, y por otro lado, para descubrir relaciones nuevas entre diferentes conceptos y con ello quizás nuevos conceptos o nuevas ideas. Por otro lado, los mapas conceptuales, la función que tienen es fundamentalmente organizativa, es decir, me permiten organizar conceptos que yo he visto, pues por ejemplo, en una determinada asignatura, en un tema específico de una asignatura, ¿correcto? Bien, existen variantes, no vamos a entrar aquí en profundidad, simplemente quería que lo supieseis. Existen algunas variantes de los mapas mentales, por ejemplo, mapas mentales realizados en grupo. Yo puedo tener en ciertos entornos de trabajo donde se trata de potenciar la creatividad, por ejemplo, pues una pizarra en la cual yo llego, se trata de un tema que puede ser de importancia a nivel de la organización o de un grupo específico dentro de la organización, y ahí, pues en las pausas del café o cuando quiero tomarme un descanso, salgo, igual lo miro, igual lo que decíamos, aquello de las barreras a la creatividad, de jugar o de tomarse un cierto tiempo en el trabajo, pues puede favorecer el proceso creativo realmente, ¿no? Y en ese momento igual se me ocurre una idea, la puedo añadir y estamos haciendo un mapa mental en conjunto. O lo que se denominan mapas mentales dinámicos, ¿no? A través de post-its que yo voy pegando en la pared y demás. Bueno, existen otras variantes que si queréis podéis consultar en esta bibliografía que os he puesto. Evidentemente podría ser mucho más extensa, pero bueno, tampoco quería abrumaros. Aquí podéis consultar aspectos interesantes con respecto a los mapas mentales que evidentemente podríamos entrar mucho más en profundidad. Bueno, existe una cierta polémica, por así decirlo, con respecto a los mapas mentales, con esto de las herramientas software. Existe una serie de programas que yo puedo utilizar para realizar mapas mentales. Dado que hoy en día todos utilizamos de manera habitual ordenadores en nuestro trabajo, es muy común que la gente, por ejemplo con los alumnos de nuestras asignaturas presenciales, les manda a realizar un mapa mental y mucha gente te lo realiza con ordenador. Esto está bien, pero tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Para muchos puristas de la realización de los mapas mentales no les gusta esto de realizarlos con herramientas software, que hay algunas muy sofisticadas, porque las reglas así como fundamentales de los mapas mentales que hemos mencionado, de que tengan imágenes, utilizar palabras muy cortas, utilizar colores, que tengan un aspecto orgánico y demás, quizás no se amoldan del todo bien a realizarlas con un ordenador. Por otro lado, si estoy utilizando un PC para realizar
y uno de estos programas para realizar un mapa mental, tengo otras funcionalidades. Puedo tener un mapa mental, después puedo hacer una salida que sea un diagrama de Gantt, puedo añadir ficheros adjuntos en este mapa mental que luego me pueden servir para consultar ciertas cosas. Pueden ser muy extensos, puedo vincular un mapa mental a otro mapa mental. Tienen también sus ciertas ventajas, ¿no?, que pueden ser realmente muy interesantes. Bueno, lo que yo quiero hacer simplemente aquí es mencionaros algunos programas. Yo no tengo ningún interés específico en que utilicéis necesariamente ninguno de ellos, pero sí que conozcáis los más comunes y algunos que también son gratuitos. Por un lado, dado que es el creador de los mapas mentales, lo hemos colocado en primer lugar, tenemos el iMindMap de Tony Buzan. Es una herramienta que está realmente muy bien, como no puede ser de otro modo, sobre todo porque quedan con un aspecto muy orgánico los mapas mentales, ¿no? Parece como si realmente pudiesen incluso estar hechos a mano, no tiene un aspecto más encorsetado de otro tipo de programas y realmente, bueno, pues tiene una funcionalidad y una salida bastante interesante. Por otro lado, una herramienta quizás de las más extendidas para la realización de mapas mentales por medio de software es el Mind Manager. El Mind Manager tiene probablemente una orientación más profesional, ¿no?, para entornos profesionales, con una salida, como veis, no tan artística, no tan orgánica, más orientada al mundo profesional, pero realmente, bueno, pues con muchas funcionalidades. Aquí tenéis un mapa mental que he realizado yo con esta herramienta sobre, bueno, pues, el aprendizaje de la guitarra contemporánea, por así decirlo, y aquí otro podéis ver relacionado con, bueno, un cierto tema de investigación que he hecho para que, bueno, veáis un poco qué aspecto puede llegar a tener, ¿no? Como veis, pues se ponen imágenes, palabras, un poco lo que comentábamos de las reglas fundamentales de los mapas mentales. Bueno, y también quería comentaros la existencia del software llamado Topicscape 3D, que es cuando menos curioso, ¿no?, porque permite realizar mapas mentales, pero en este caso en 3 dimensiones, como podéis ver en la imagen. El resultado es curioso, la verdad. Yo sí que he hecho una revisión de este software, no lo he utilizado nunca personalmente, pero bueno, me parece que cuando menos a título de curiosidad era conveniente comentároslo. Por otro lado, también Xmind es un software a comentar porque aparte de permitir realizar mapas mentales, permite o implementa otro tipo de facilidades para otras técnicas de creatividad, como puede ser el brainstorming, incluyendo también diagramas de Gantt, por ejemplo. Y por último, pero no por ello menos importante, me parecía oportuno incluiros algunas herramientas software, pero que sean en este caso gratuitas, como puede ser FreeMind, por un lado, cuyo aspecto veis un poquito aquí en la imagen, y por otro lado CMap Tools, que es una herramienta que, si bien está probablemente orientada inicialmente más para mapas conceptuales, puede servir también para realizar mapas mentales de manera bastante efectiva. Bien, por último, como os podíais imaginar seguro, después de haber hecho una revisión, una introducción a los mapas mentales, a las reglas de juego, por así decirlo, a sus diversos usos, viendo un poco más en profundidad la toma de apuntes y demás, pues llega el momento de que vosotros realicéis vuestro quizás primer mapa mental. Hemos pensado que lo oportuno sería no poneros un tema obligatorio, sino que el tema lo elijáis vosotros en función un poco de vuestras inquietudes, ya sean profesionales o personales. Y esta actividad va a ser considerada de las, digamos, evaluables, en este caso evaluable por medio de coevaluación, es decir, va a ser una tarea de estas de peer-to-peer. Por mi parte nada más, esperar que os haya resultado interesante este módulo y emplazaros al visionado de los siguientes módulos de técnicas de creatividad. Muchas gracias por vuestra atención.